Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, esta mañana se ha dado la noticia de que Jamie Vardy deja el Leicester City. Es decir, es el último integrante de aquella generación que fue campeón de la Premier League en la temporada 2015-2016. A lo que me ha llevado: ¿cómo era la selección de ese año 2016 donde los Foxes quedan campeones? Bueno, eso es lo que vamos a repasar en este video. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con el entrenador. El entrenador de esa época, del año 2016, era Ramón, el popularmente conocido como el Primitivo Maradiaga. Ramón Maradiaga, quien tuvo su periodo del año 2015 al 2016 como entrenador de la selección. De hecho, fueron 12 meses contados, según las estadísticas del licenciado y profesor Guillermo Hernández. El periodo que vamos a tener en cuenta es en junio del 2016. ¿Por qué? Porque los Foxes reciben su Premier League en mayo, entonces el partido más inmediato de la selección fue en junio. Concretamente un encuentro amistoso en el que El Salvador se enfrenta a Armenia, partido muy esperado, de hecho, un rival europeo contra el que perdemos 0-4. Para que tengamos una referencia, en ese momento Ramón Maradiaga, bueno, en ese año que estuvo al mando de la selección, acumuló un récord lastimosamente negativo de 13 partidos dirigidos con 0 victorias, 4 empates y 9 derrotas en su periodo por la selección nacional. Para ese partido amistoso contra Armenia hubo una convocatoria realmente corta, únicamente tuvimos 19 futbolistas y los convocados fueron para la portería, y he de decir que me ha extrañado mucho porque de verdad varía mucho de lo que yo recordaba. Guardametas: Henry Hernández, que en ese momento estaba en Isidro Metapán. De hecho, en ese momento Henry llegó a tener uno de sus prime futbolísticos. Recordemos que también fue más o menos la etapa donde la selección se enfrenta a España y que perdemos únicamente 2-0 con una gran actuación del guardameta salvadoreño, que en su momento también, posterior a ello, llegó a ir a la Liga de Guatemala y cuajó bastantes buenas actuaciones. También jugó posteriormente en la Liga de Ecuador, pero para ese instante estaba en Isidro Metapán, un Metapán que todavía estaba en una época ciertamente dorada en la que seguía cosechando títulos. Oscar Daniel Arroyo, que estaba en Alianza y que de hecho era el guardameta titular de este equipo, salió de Club Deportivo FAS, un Club Deportivo FAS que aportó muchos jugadores para esta selección, puesto que dio a Luis el Motorcito Contreras, que fue el tercer arquero para esta ocasión. Fueron los 3 guardametas. Imagínate cuánto varía respecto a lo que hay ahora, porque Arroyo, a ver, en este momento entiendo que no tiene equipo, pero es futbolista todavía. Me refiero, todavía ha estado jugando. El año anterior todavía estuvo en Isidro Metapán y los otros dos, pues ya el Motor Contreras se retiró. Y Henry Hernández entiendo que nunca llegó a decirlo del todo, pero ahora mismo a sus 38 años, pues entiendo ya no tendrá planes de volver al fútbol competitivo. Zona de centrales. Únicamente se llevaron a 3 centrales y los 3 eran de Club Deportivo FAS: Alexander Mendoza, Xavi García y Raúl Renderos. Una curiosidad es que Xavi García todavía, para este tramo de su carrera, hacía partidos como lateral derecho, entonces no me sorprende que hayan sido los 3 centrales del FAS. Seguramente todos jugaban bastante. Igual, recuerda que este periodo, o recordemos que este periodo de junio, era cuando se empezaban a dar ya fichajes, entonces no me sorprendería que alguno de ellos, creo que en el caso más puntual sería de Mendoza o de Xavi, estuviese en otro equipo, pero justo acabase de anunciar su fichaje por Club Deportivo FAS. Mendoza y Xavi venían de la categoría de la generación rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que finalmente no lograron llegar a esos Juegos Olímpicos, y Renderos ya era un futbolista de un poquito más de rodaje, que tenía más años en la primera división. En cuanto a los laterales, la conformación de los laterales me sorprendió. A ver, no me sorprendió en el sentido de sí me esperaba quiénes podían estar, pero no todos, y concretamente un nombre sí es el que me sorprendió. Juan Barahona de Santa Tecla, que no es el que me sorprendió. Realmente estábamos en la época en donde empezaba a generar
ya mucho ruido, ya tenía un título Santa Tecla y el siguiente torneo llegó el Loco Abreu, potenciando al equipo periquito a su máximo nivel, hecho por lo cual también estaba Brian Tamacas, o sea, eran dos laterales emergentes que estaban explotando en el fútbol de la primera división. A Tamacas lo habíamos visto en FAS, pero ni mucho menos se nos había todavía presentado esa primera versión del Prime de Tamacas que llegó en Santa Tecla y que posteriormente lo llevó al Sporting, al Deportivo Luqueño o Sporting Luqueño de la primera división de Paraguay. Juan Barahona tomó rumbo al Sacramento Republic de la segunda división de los Estados Unidos, o sea, es representativo de la época que marcó este Santa Tecla. El nombre que me sorprendió fue el de Andrés Flores Jaco, que estuvo en los salvos de la Alianza, y es el antes de Jonathan Jiménez y del Cacho Larín, evidentemente. O sea, es increíble porque recuerdo la etapa de Andrés Flores Jaco en Isidro Metapán, que me parecía un lateral correcto, pero que no me parecía que tuviese el nivel de la selección. Insisto, no porque fuese malo, simplemente porque creo que el nivel era más equilibrado. Al final, como rotación de lateral izquierdo, me parecía sí que tal vez podía tener un poquito más de sentido. Insisto, en ese momento estaba en Alianza, pero fue la época antes de que llegaran los laterales que se terminaron quedando por bastante tiempo. De hecho, Jonathan Jiménez fue convocado, pero estaba en Club Deportivo FAS para ese momento todavía. Todavía compartía con el Cacho Larín en el vestuario, de hecho. Mediocampistas. Aquí sí que hay un nombre, y lo he puesto al principio, que me sorprendió del todo, que es Iván Barahona, jugador que para ese momento estaba en Sonsonate. A ver, tuvo una carrera en varios equipos de la primera división, en Once Municipal, en Santa Tecla. Creo que Santa Tecla es después, de hecho, de este Sonsonate. No sé si incluso llega a pasar por Metapán en algún periodo. Pero a ver, Iván Barahona me pareció un 8 muy correcto. Un futbolista que tenía picos de rendimiento altos, pero por lo general era bastante constante. O sea, no era un futbolista espectacular, pero te aseguraba un rendimiento equilibrado en la mayoría de ocasiones. Gerson Mayen, ya como parte de ese Santa Tecla que empezaría a dar frutos históricos en los meses y años venideros. Alexander Larín estaba en FAS. Esa versión de Alexander Larín no era tanto lateral izquierdo, sino que jugaba como volante / extremo por izquierda. Y si no me equivoco, fue el Cacho Larín que marcaba muchos goles en el cuadro santaneco. Probablemente una de sus principales figuras en esa época en la que estuvo en el Cubil de Santa Ana. Oscar Serén. El Oscar Serén antes del Prime, antes de que llegara a ser el mejor extremo del fútbol salvadoreño, y que por el otro lado jugaba Juan Carlos Portillo. No sé qué tanto tiempo tendría para este momento de haber fichado de Juventud Independiente, pero sí me parece que eran los primeros años de la cabrita, que luego llegaría a ser leyenda en el conjunto albo. Y Denis Pineda, que en ese momento estaba en los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, los Tigres, vaya, que luego llegó esa época dorada con André Pierre Guignac, bueno, y ya con los diversos títulos que le han hecho, entiendo, autodenominarse como el quinto grande del fútbol mexicano. En esa pelea que han tenido en los últimos años con Monterrey por tratar de ser uno de los equipos, digamos, ya denominados nuevos grandes del fútbol mexicano. Pero sí es verdad que era esa etapa de Denis Pineda. He incluido a los jugadores por banda en el centro del campo porque el Primitivo jugaba un 4-4-2, entonces los jugadores extremos, los que jugaban por las bandas, realmente eran más volantes que tenían también un compromiso bastante grande a la hora de defender, o por lo menos esa era la idea. Los delanteros: Rafa Burgos, Nelson Bonilla y Dustin Corea. Rafa Burgos acababa de terminar su etapa con la Universidad de San Carlos en el fútbol de Guatemala, que si no me equivoco fue su primer equipo en el extranjero, ahora no estoy muy seguro. Fue su último equipo en el extranjero en el fútbol guatemalteco. Nelson Bonilla estaba en el Sira FK de Azerbaiyán, jugó esa temporada, anotó 14 goles en el equipo de Azerbaiyán, y posteriormente a eso ficha por el Nacional de Portugal. No estoy seguro si es segunda, creo que sí es segunda división del fútbol lusitano. Entonces realmente esa etapa en Azerbaiyán fue positiva para Nelson Bonilla. Y Dustin Corea, que entiendo fue incluido como de última hora en esa convocatoria de la selección, que para ese momento estaba en el FC Edmonton.
que, aunque ahí dice Estados Unidos, realmente el equipo era de Canadá, pero para esa época el FC Edmonton jugaba en la NASL, que era considerada la segunda división de los Estados Unidos. Vaya, lo que ahora es la USL, por llamarlo de otra forma. Estos eran los 19 convocados del Primitivo. Ojo, no es que no incluyera a otros jugadores. De hecho, en su proceso tuvo a Darwin Serena, a Richard Mengíbar, a Pablo Puñed. O sea, tuvo otro tipo de jugadores. Pero concretamente, para ese periodo donde el Leicester City gana la Premier League, estos fueron los 19 convocados para ese partido amistoso contra Armenia. Y para que terminemos de recordar, la alineación que propuso Ramón Maradiaga fue la siguiente: Henry Hernández en portería, línea de 4 defensores con Juan Barahona, Alexander Mendoza, Xavi García y Brian Tamacas. Jugó con Juan Carlos Portillo y Denis Pineda por los costados, y en el centro del campo utilizó a Gerson Mayén y Andrés Flores Jaco. Andrés, que ya había jugado como centrocampista, de hecho en su etapa posterior en FAS también lo vimos jugando en el centro del campo en alguna que otra ocasión. Y en el ataque estaban Dustin Corea y Nelson Bonilla, fueron la dupla del ataque de ese partido. Ya en la segunda parte ingresaron el Cacho, ingresó Oscar Serén también a tener algunos minutitos, pero vaya, para que veamos cómo ha evolucionado la selección. Y de hecho, de estos jugadores, podríamos decir, Juan Barahona sigue, Xavi García sigue, Brian Tamaca sigue, Denis Pineda está en activo, aunque ya muy difícil verlo en tema selección. Andrés Flores Jaco entiendo que no se ha retirado, Gerson Mayén sigue, Juan Carlos Portillo sigue y los dos atacantes siguen. O sea, hay una gran parte de esta camada que todavía sigue jugando en el fútbol salvadoreño, pero evidentemente que ahora es parte ya de los jugadores con más experiencia en nuestro redondo nacional. Este ha sido el recuerdo de la selección que tenía Ramón Maradiaga en el año 2016 cuando el Leicester City ganó la Premier League. Esto, insisto, en homenaje a Jamie Vardy, que ha anunciado su salida de los Foxes tras 13 años en la institución, lo que significa ya no hay ningún integrante de esa generación que ganó la Premier League con el Leicester City. Espero que les haya gustado. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe, y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.